Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal de Tech, un lugar para sanar el alma. Y hoy quiero hablarles de algo que me surgió hablarles y contarles que a lo largo de toda mi vida fui descubriendo en este proceso de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrarme a mí misma, fui descubriendo que todo tiene que ver con la abundancia y la escasez. Eh, y yo los invito a reflexionar en esas dos cosas y que todo se basa en eso. Todo lo que nos pasa tiene que ver con carencias, con necesidades, con esa escasez, ¿no? En qué parte de mi vida me siento escaso, ¿sí? O en qué parte de mi vida siento abundancia. ¿Abundancia de qué? ¿Sí? Porque la palabra abundancia puede ser positiva y negativa, y escasez también puede ser positiva y negativa, porque a lo mejor en mi vida hay una escasez de malos tratos, entonces hay una abundancia de armonía, por ejemplo. Eh, es muy importante detenernos a mirarnos a nosotros mismos. Y como yo les decía, a lo largo de este proceso de mi vida personal, escribí un libro que se llama El arte de crear lo que deseo. ¿Por qué? Porque es un arte, es descubrirse a uno mismo. Y no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver conmigo. Generalmente lo que hacemos es siempre echarle la culpa de los demás, ¿no? Todo lo que nos pasa tiene que ver con los demás. Si no tengo pareja, tiene que ver porque mi pareja hizo tal cosa, porque o no me permitieron, o siempre estoy buscando la manera de deslindar responsabilidades propias, ¿sí? Eh, entonces tenemos que empezar a ver esta parte de nosotros para modificar y transformar. ¿Cómo modificamos y transformamos? Tenemos que estar solos con nosotros mismos, ¿sí? Empezar a enfocarnos en lo que realmente deseamos y queremos. Hay una parte del libro que habla del foco, ¿no? El foco, ¿dónde debo poner ese foco en mí para lograr eso que deseo? Y como yo les decía al principio del video, es encontrar eso que yo deseo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué es escasez o abundancia? En qué parte de mi vida me siento escaso, ¿no? En el amor, en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en los vínculos, ¿dónde hay escasez? Y ahí tengo que ir a buscar eso que puedo ver en mí mismo, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué parte, en qué área de mi vida me siento escaso? ¿Y en qué área de mi vida me siento abundante? ¿Sí? Porque también tengo que dar gracias por todas las cosas hermosas y maravillosas que nos pasan en la vida, porque tengo un techo, empezar a agradecer, empezar a enfocarme en transformar realmente mi vida. Pero esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde me siento escaso y dónde me siento abundante? Empezar a agradecer por todo lo que tengo, desde un alfiler hasta el techo que me cobija todos los días. Empezar a agradecer por las cosas que pago. Generalmente lo que hacemos es protestar por lo que tenemos que pagar o porque la plata no nos alcanza, y cuando nos enfocamos en la escasez propiamente dicha, no vamos a poder transformar nuestra vida. Hay que enfocarse en lo que realmente deseamos. Y en el arte de crear lo que deseo,
hay una parte, como les decía, es una secuencia de pasos que tenemos que realizar para ir transformando nuestra vida y crear lo que deseamos. El foco, por ejemplo, algo que sucede en el 90% de los casos que me consultan, es que cuando les pregunto qué desean cambiar, comienzan a nombrar un sinfín de cosas. Yo lo hacía también, por eso lo escribo en mi libro. Y en realidad no tienen claro lo que desean, y quizás te pase a ti. Generalmente respondemos con historias de lo que les sucedió o sucede y quedan anclados en esas historias. Obviamente que lo que desean en todos los casos es ser feliz. A mí me pasó, siempre me decía, ¿por qué no puedo ser feliz? Y recordaba historias tristes, dolores antiguos, hechos desagradables, y mi vida se desarrollaba en base a esos hechos que yo había vivido, ¿no? Por supuesto que todo lo que yo vivo tiene que ver con mi historia, con esos recuerdos, con esas memorias, con esos patrones que se fueron grabando y de esa manera fui construyendo mi personalidad, mi psique, que viene de la niñez, que viene de mis antepasados, pero yo vine a transformar mi vida, ¿sí? Yo vine a crear la versión de mí mismo. Entonces tengo que lograr crearla, ¿sí? Tanto lo escucho y todavía no lo pude lograr. Es porque el camino no fue el correcto, o quizás sí está dando pasos pequeños, porque es poco a poco, es paso a paso, pero tenemos que seguir en ese camino, no renunciar a lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. No importa en qué área, en todas las áreas de mi vida. Yo tuve que trabajarlas todas porque siempre les cuento a mis alumnos que siempre tuve que trabajar todas las áreas de mi vida porque yo creía que el infierno era esto. A mí me hablaban de otro infierno y yo no creía en eso. O sea, yo decía, el infierno es esto por todas las cosas que yo vivía. Entonces siempre lo cuento en mi libro, cómo fui transformando mi vida. A propósito, este libro lo pueden conseguir tanto en formato papel como en formato online, se los puedo enviar a cualquier parte del mundo. Eh, entonces yo me preguntaba, ¿no? Así escribo en mi libro, ¿por qué no puedo ser feliz? Y recordaba esas historias tristes que había vivido. Es decir, me enfocaba en lo triste, en el pasado doloroso, y no me enfocaba en lo que realmente quería hacer, ¿no? Entonces cuando vamos caminando, cuando vamos transitando una vida muy difícil, cuando llegamos a un punto donde decimos, bueno, basta, ya está, hasta acá llegué. Es hora de vivir una vida totalmente diferente. Es determinarse, es empezar a escribir qué deseo realmente para mi vida. Hacer un proyecto de vida diferente al que venía viviendo o modificando algunas cosas, ¿sí? Y volvía a esas situaciones conflictivas porque yo me situaba en esas situaciones conflictivas. Para mí eso era mi vida. Y obviamente pensaban que eran ajenas a mí, es decir, que los demás me lo provocaban, ¿no? Que es lo que hacemos normalmente, echar culpas, entregar mi propia responsabilidad a los demás. Y en realidad, los demás son nuestros espejos, ¿sí? Donde nosotros debemos mirarnos. Son los que nos están mostrando cómo es nuestra vida. Y ahí me tengo que enfocar. Había un dicho que decía mi papá, eh, uno nacen con estrellas y otro nacen estrellados. Y yo decía, yo nací estrellada porque eh, nada, todo me iba mal, ¿sí? La parte económica, la parte afectiva, la parte familiar, la parte de pareja, todo me iba mal. Yo tuve que
reconstruir, transformar mi vida a pleno, de cero, ¿sí? Entonces, yo decía, yo nací estrellada. Entonces ya tenía ese concepto de que yo había nacido estrellada, ¿no? Empezar a ver esos conceptos que tenemos grabados en nuestro inconsciente, todo eso que escuchamos cuando éramos chicos, ¿sí? Y empezar a transformar nuestra vida enfocando enfocándonos en lo que nosotros queremos. Entonces yo hoy, eh, si realmente quieres cambiar tu vida, transformar tu vida, eh, modificar cosas en tu vida, te voy a pedir que dejes de buscar afuera, que dejes de buscar culpables. Todo lo que sucede y sucedió es para que hoy te des cuenta que eso tan grave que te sucedió es la llave que abre las infinitas posibilidades de descubrir el gran ser y el gran poder que tienes. Yo me acuerdo que de chica no podía hablar porque como a muchos le habrán pasado y a lo mejor se identifican con lo que les digo. Mi papá nos miraba y nos teníamos que callar, no podíamos expresar. Y un día me di cuenta que me gustaba enseñar, hablar, compartir. Y empecé enseñando, empecé a dar seminarios, empecé a transmitir lo que a mí me estaba pasando. Y fui sanando esos silencios de niño para transformarlos en palabras que hoy pueden estar colaborando en su proceso de evolución. Y todo, a partir de hace muchos años, todo mi foco fue transmitirle a los demás que se puede modificar y se puede cambiar. No importa en el momento que hoy te encuentres, no importa, pero es hoy. No esperes más. Empezá a enfocarte realmente en lo que querés. Empezá a conocerte profundamente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Quién quieres ser? Cuando hago esta pregunta muchas veces los seres que me consultan se quedan paralizados porque como dije, no tenemos claro, porque vivimos en un caos, vivimos con patrones enquistados en nuestro cerebro, de que no se puede, de que me duele lo que me hicieron y sigo enfocándome en ese pasado de terror en muchos casos. Yo no cuento específicamente todo lo que viví porque, bueno, es muy fuerte, pero todos pasamos por diferentes situaciones. El tema es salir del estado de víctima, salir de ese lugar, de esos vacíos, porque en realidad son vacíos que no te permiten ver lo hermosa que es la vida. No te permiten avanzar y descubrir cosas maravillosas que tenemos para nosotros, que el universo nos da. Somos creadores, somos los protagonistas de esta obra de teatro. La vida es una ilusión, es una obra de teatro que la puedo crear como yo deseo. Así que yo te invito, si realmente deseas transformar tu vida, que comiences a enfocarte en lo que realmente deseas. Te mando un beso y un fuerte abrazo. Y este video va a ser el primero de muchos, para que comiences a transformar tu vida. Un abrazo donde quieras que estés.
que tu vida sea infinitamente feliz, que puedas crear lo que realmente deseas y te mereces.